Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su podcast Vibras Positivas. Espero se encuentren bien. El día de hoy, más bien el tema de hoy es mi vida como futbolista profesional. Es un tema que me apasiona, que me gusta mucho. ¿Por qué? Porque pues lo viví. eh, lo viví. Creo que, no sé, es muy interesante el tema que traigo porque lo toco desde un punto donde tenemos que ser conscientes desde chicos, tú si eres jugador o tú si eres papá de un jugador o no, no solamente de fútbol, sino de cualquier deporte, creo que es importantísimo tener la atención adecuada para que tú o tu hijo puedan desarrollar sus habilidades al 100% y no tengan ningún problema, como en mi caso, que ahora mismo pues vamos a ahondar en eso para empezar a desglosar todo y nada, bienvenidos. Y pues básicamente el fútbol me cambió la vida, me cambió la perspectiva de cómo ver la vida, porque desde pequeño empiezas a vivir una vida diferente a la gente normal o común, por así decirlo, donde pues en mi caso me tocó irme de mi casa a, a buscar ese sueño. Me tocó salir de mi casa a los 13 años. A los 13 años, pues imagínate, yo dejo a mi familia, yo dejo a mis papás, a mis amigos, todo para ir a un lugar donde pues no sabía con qué me iba a topar. Yo solo sabía que pues ahí era el camino correcto para llegar a donde quería llegar, a ser futbolista profesional, pero no sabes con qué te vas a topar. Y con esa edad, pues es como un shock, tienes que empezar a madurar desde muy temprana edad, tienes que empezar a ver, o más bien a ser responsable desde esa temprana edad, porque sí, o sea, ahí tienes que hacer las cosas por ti solo. O sea, y eso es algo bien chingón que me dejó el empezar eso, mi sueño, porque desde pequeño te enseñan una disciplina. Levantarte temprano, o sea, tender tu cama, tener tu ropa limpia, ir a la escuela, entrenar, y tenías todos los medios posibles para poder rendir al 100% de verdad. O sea, yo estuve en uno de los mejores clubes, pues considero que a nivel mundial, en fuerzas básicas, eh, donde pues la exigencia es muchísima. Estuve en Pachuca, en el Club de Fútbol Pachuca, ahí inició mi carrera y, y es algo, pues te enseñan desde pequeño eso, ¿verdad? Ese compromiso que tienes que tener contigo mismo de todos los días rendir al 100% porque el de al lado está súper competitivo y el del otro lado también, y tú tienes que también estar súper competitivo. Entonces, era un tema de mucha competitividad, de todos los días estar al 100%, de todos los días eh, rendir lo mejor posible. ¿Por qué? Porque cada 6 meses se iba gente y llegaba nueva y tenías que seguir avanzando. Era como un jueguito donde pues cada 6 meses se iba gente que ya no necesitaban y llegaba gente nueva que tal vez podían necesitar y tú tenías que ir en esa línea donde tenías que seguir avanzando, subiendo escalones. Y era bonito porque te topabas con mucha gente, con muchos compañeros, amigos que hasta la fecha tengo, que vives muchas experiencias muy buenas. Al final del día yo era un niño y tenía que ver la manera también de divertirme, de buscar la diversión. Ahí no todo era competitividad y había muchas actividades, muchas cosas buenas. De verdad, yo creo que eh, en mi vida ha sido una de las experiencias más bonitas de mi vida. Por eso creo que
es importante compartirla también porque la gente no sabe cómo es todo esto, cómo es entrar y quiero dar un poco de contexto. Pues sí, o sea, a los 13 años yo no sabía, yo no entendía cómo era el hecho yo sabía que quería jugar fútbol profesional, que quería salir en la tele, que quería que me pidieran fotos, autógrafos, todo eso, ¿verdad? Pero pues realmente yo no entendía cómo era el proceso para poder llegar ahí. Y ya después pues me lo explican, que pues tienes que, ellos te eligen de un modo y que tú tienes que ir a hacer unas pruebas y en esas pruebas pues tú tienes que demostrar lo que tú traes y si convences a los entrenadores pues te quedas. Y pues ese fue mi caso, o sea, mi caso fue eh, que estuvimos en un torneo, en ese torneo pues me ven a mí y fue muy chistoso porque pues se me acerca a mí el visor, se les dice visores, los que están viendo a los cazatalentos, y se me acerca y me dice, oye, ¿no quieres pertenecer al equipo de fuerzas básicas del Club Pachuca? Y yo pues en mi ignorancia al 1000% le dije, no, aquí estoy bien, no se preocupe. Y ya le dijo, no, me empezó a decir a mí como que mira, pero pues acá es el lugar donde tú tienes que empezar tu carrera para poder llegar a ser profesional. Y yo, no, hable con mi mamá, le dije, hable con mi mamá porque pues yo no sé. Y pues mi mamá sabía menos que yo. Entonces pues el señor se acerca con mi mamá y mi mamá también como que, ok, muy bien, como que tratando de entenderle. Y ya se acerca mi entrenador en ese entonces y ya dice como que se refieren a él como que, mira, estamos interesados en él, queremos que vaya para allá y tal y tal y tal. Entonces, pues se cuadró algo ahí donde pues tenía que ir allá y en ese lapso de tiempo, em, pues fueron creo que como 3 meses para yo ir si no mal recuerdo, como 3 o 4 meses para ir a hacer las pruebas. Y en ese lapso yo recuerdo que habían unas pruebas igual en Culiacán, pero en este caso del América. Y recuerdo que fui con mis amigos total que me tocó quedarme y tocó ir a hacer las pruebas a Ciudad de México antes que en Pachuca. Y fui a Ciudad de México y me quedé en el América. Regresé, fui a hacer las pruebas a Pachuca, quedé también, regresé a Culiacán y entonces, pues yo le digo a mi mamá, fue una conversación tal cual. ¿Y qué voy a hacer? Le digo, ¿a dónde me voy a ir? ¿Qué va a pasar conmigo? O sea, pensando que mi mamá tenía una respuesta, ¿verdad? Y simplemente me dijo como que, pues, ¿qué tú quieres? ¿A dónde te quieres ir? ¿Qué quieres hacer? Y yo como que, puta, pues, en ese entonces yo tenía como 12 años y, y pues con esa mentalidad de sabía que ella se iba a preocupar por mí. Entonces yo dije, mira, aquí en América yo tengo que estar moviéndome por toda la ciudad, es en la Ciudad de México, está peligroso y en cambio pues acá en Pachuca todo está de algún modo eh, concentrado en un lugar, hay más seguridad, están más al pendiente de nosotros y yo creo que aquí es mejor, le digo. Y no me fui tanto ni por lo futbolístico porque pues yo no le voy a la América, la verdad. Pues ya en este punto no pasa nada, ¿verdad? Pero en ese entonces era como que yo antiamericanista. Pero creo que lo vi más por ese lado de que mi mamá se sintiera tranquila de que iba a estar en un lugar donde me iban a estar monitoreando 24/7. Entonces tomamos la decisión de irme para allá y tal cual llegué a un mundo nuevo, nuevo todo. eh, y la adaptación pues fue un poco complicada porque pues vienes de un contexto y te ponen en otro muy diferente, pues claro que te cuesta. Y al momento de yo entrenar con el equipo ya de fuerzas básicas, el primer entrenamiento yo recuerdo que los vi entrenar, vi lo que hacían con los pies, vi lo que hacían con la pelota y lo primero que me pregunté, ¿qué yo hago aquí? O sea, ¿para qué me quieren aquí? Si, si pues, velos, o sea, estos güeyes tan cabrones, o sea, yo lo primero que dije, yo no estoy al nivel de ellos, yo no estoy al nivel de ellos, ¿por qué estoy aquí? Y conforme pues,
obviamente estás entrenando con personas buenas, las mejores, pues te haces mejor, igual que ellos. Por eso, si algo que te puedo decir en tu círculo o que busques un círculo es acércate con personas buenas, mejores que tú o lo que sea que vaya a ser, pero acércate a esas personas que tú digas, oye, aquí las perspectivas están súper altas, yo no sé si pueda, acércate ahí, porque si tú estás compitiendo en un nivel alto, te vas a poner al nivel alto. Al principio tal vez te va a costar y lo que sea, pero ahí es donde entra tu compromiso de querer superarte y de querer estar al nivel que quieres. Entonces, eso y conforme pues pasaba el tiempo me iba adaptando más, me iba adaptando más. Y llega un punto en el que pues empiezas a crecer, ¿verdad? Empiezas a crecer y empiezan pues inseguridades de la adolescencia, empiezan cosas que dudas, que pues realmente eh, no las puedes como platicar porque en ese mundo o en ese entorno cuando tú estás pequeño y estás compitiendo a tal nivel y te hacen creer que tú ya eres tal cosa, pues pues no hay manera de que te sientas mal. El sentirse mal pues también está mal y aquí todos estamos compitiendo y el que se sienta mal pues está perdiendo y te hace como que reprimir eso y estar como que cargando con cosas. Entonces muchas veces me tocó ver a muchos compañeros que no, de un día para otro decían, ya me voy, ya no aguanto yo, ya no quiero estar aquí. Y son presiones muy grandes porque pues el estar lejos de tu familia, el tener la presión del fútbol, que pues tal vez si empiezas de banca, piensas como que, ay no, soy bien malo y ya no me quieren y ya me voy a ir en 6 meses, viene un recorte y me voy a ir. Y son como esos detallitos que empiezas a cargar, ¿verdad? Empiezas a cargar y creo que te empiezas a distorsionar y, y pues en mi caso no había la atención suficiente en ese momento, no sé si ahora ya la haya, espero que sí, en cuestión de gente que estuviera al pendiente contigo, o sea, en este caso psicólogos o gente que pudiera estar cercano a ti para poder estar ahí contigo y decirte, mira, todo está bien, no pasa nada, vamos para adelante, porque tú tenías una perspectiva de que, ¿qué estará pensando el maestro? ¿Qué no estará pensando? Es que yo hice esto y no hice esto. Y empezabas a enfocarte en todo lo de tu alrededor y terminabas desenfocándote de ti. Y ahí es donde ya venía el declive de que ya no rendías al 100%. Ya no rendías al 100% y veías a tus compañeros que seguían avanzando y tú te quedabas y te quedabas estancado y te quedabas estancado. Y era por mismo eso, esas cosas que tenías en tu cabeza. O sea, no era tanto futbolísticamente, o sea, eran cosas eh, mentales que te consumían, el estar lejos de tu familia, el no tener la atención adecuada, tal vez, todo eso, o sea, el madurar a temprana edad, el vivir cosas que tal vez no te correspondían a esa edad y el asimilar todo eso, pues es un shock, la verdad, que a mí me tocó pasar, que estuve bloqueado por muchísimo tiempo en mi vida y que fueron secuelas que a mí me dejó el fútbol, que fueron que no todo es color de rosa, que no todo el fútbol, el ambiente ahí tiene, o sea, el estar ahí no tienes tu vida resuelta, el estar en esas circunstancias no es que ya se resolvió tu vida, porque al final del día no es de esa manera, no va por ahí. O sea, también pasan cosas malas, también ves cosas que dices tú, ay cabrón, o sea, y escuchas cosas que pues realmente no están bien, no están bien y te afectan y no te dejan avanzar y ves esas como ese favoritismo hacia algunos jugadores y pues no está bien, no está bien. O sea, y muchas cosas también pues claro, o sea, me ha dejado más cosas buenas que cosas malas el fútbol y una de ellas pues es la educación, o sea, la educación que yo tuve en base al fútbol pues fue fundamental, la verdad, o sea, fue algo fundamental porque en esa etapa de desarrollo
Cuando yo estuve en Pachuca, te exigían, o sea, tú tienes que estar bien futbolísticamente, pero también tienes que estar bien en la escuela, también tienes que estar bien en eso, porque si no estás bien en la escuela, no te vamos a contemplar en el fútbol. Y tal cual, y me pasó que yo estaba considerado pues de los mejores prospectos, por así decirlo, y cuando ellos te hacen saber eso, que tú eres o vales por lo que pudiera ser, no por lo que ya eres, eh, pues te pones en una nube y piensas que tú lo puedes todo, o que quieres todo, o que mereces todo más bien. eh, pues creo que te empiezas a distorsionar y te empieza a valer todo, te empieza a valer todo. Por eso considero que es muy importante saber llevar a las personas, a los jugadores, eh, por ese lado. O sea, porque pues igual me tocaba ver de verdad jugadores buenísimos que yo decía, cabrón, ¿qué? O sea, no entiendo eh, o sea, qué bueno es este güey, o sea, qué bueno es, no entiendo. O sea, ahora mismo me viene a la mente un compañero que le decían Tucán. Ese cabrón tú lo veías jugar y decías, no puede ser posible. No puede ser posible al que me digas ahora mismo, jugador contención que me digas ahora mismo, está cabrón. O sea, se puede medir a ese jugador que tú me digas ahora mismo, se mide y te pudiera decir que hasta con los ojos cerrados, el Tucán es mejor. Pero ¿qué pasaba? O sea, tú te ponías a platicar con él y él realmente no quería ser futbolista. Él no quería, él estaba ahí porque pues era bueno. O sea, él era bueno para eso y eso fue lo que le dijeron a él y él estaba ahí por eso, pero realmente no era algo que le apasionaba. Yo recuerdo una anécdota de él que teníamos 15 años y él pues fue de nuestra generación el primero que debutó en primera. Y nosotros, pues 15 años lo veíamos en la tele y jugando y todo. Decíamos, Tucán, es que sí, que la novedad, ¿verdad? Y nos decía como que, güey, pues es que me da hueva, güey, no me gusta correr, güey. Y tal cual, o sea, el entrenador de primera le decía, hey, tienes que correr. Y lo terminaron limpiando del primer equipo porque no le gustaba correr y nunca aprendió a correr y nunca quiso correr. O sea, prefirió irse a la talacha, a ganar una feriecita ahí segura y ya está, corriendo, o sea, caminando, perdón, ahí trotando y se fue por eso. Y hay mucha gente que tiene un talento bien cabrón en México que dices tú, güey, ¿qué pedo? Pero considero también que es parte del equipo en el que estamos el saber llevar a esos jugadores que al final del día no están tan convencidos. O sea, a lo mejor un ejemplo, Carlos Vela es un cabrón que dice que pues tal vez no le gusta el fútbol, pero es su trabajo. Es su trabajo y lo hace y lo respeta como tal y ha hecho lo que ha hecho. Entonces, pero creo también que él ha tenido la atención adecuada para poder tomarlo como lo está tomando. Entonces, son cosas que uno va pensando que dice, bueno, hay que poner atención en eso porque empezamos desde pequeños y nuestra realidad de las personas que empezamos a tener ese régimen desde temprana edad no es la misma realidad que que un niño que se levanta temprano para ir a la escuela y convivir con sus amigos y regresar a casa. Realmente no es la misma. Entonces, tienes que aprender a lidiar con eso y a cargar con eso también, a que te tienes que perder muchísimas fechas importantes en tu vida, el cumpleaños de tu mamá, de tu papá, de familiares, años nuevos, navidades, todo ese tipo de cosas son los sacrificios que uno tiene que tener para eso, para poder conseguir eso que uno quiere. Pero dentro de esos sacrificios también existen pues que son cosas que vienen cargando uno que no puede soltar y que le afectan al final del día. Por eso creo que es bien importante el poner la atención adecuada para que un jugador pueda desarrollarse al 100%, porque de verdad no dudo que en México haya el talento para poder competir a quien le podamos competir a las potencias mundiales en el fútbol. No lo dudo, simplemente que es lo que pasa. O sea, jugamos como nunca y perdimos como siempre.
Y creo que es un tema de mentalidad. Yo creo que ya no es un tema futbolístico, sino un tema de mentalidad donde se paran con un equipo potencia y se cagan. Se cagan porque no están listos, creen que no están preparados, empiezan las inseguridades y por más coaching que les metas, pues hay que hacer algo, hay que cambiar al chip para poder sí competir. Entonces, pero claro, o sea, en el fútbol también hay cosas negativas. O sea, me tocó ver muchos favoritismos también, tener que quedarme callado al ver cosas o escuchar cosas que decía yo, puta, o sea, está cabrón, pero pues si no me callo también me va a llevar la que me trajo a mí. Y yo tengo bien claro, o sea, un ejemplo de un compañero, Kevin Álvarez, pues este güey no lo tomaban en cuenta y era porque no era un tema futbolístico, sino porque no lo querían, no lo querían, no lo querían, no lo querían, no lo quería, el entrenador no lo quería y siempre le ponían un pretexto y ya deberíamos de estar jugando en una categoría y estaba 2 categorías más abajo y yo platicaba con él y me decía como que, güey, es que ya, güey, estoy bien frustrado porque yo sé que la persona que está en mi posición, yo soy mejor que ella, solo que a mí no me dan la oportunidad. ¿Por qué? Pues no sé. Y ya estoy cansado de estar esperando esa oportunidad. Me dice, yo ya me voy a ir porque no es justo. Y sí, o sea, eran cosas que él venía cargando desde 2 años. O sea, 2 años esperando una oportunidad y decía, ya, güey, es que ya estoy cansado y me tratan con la punta del zapato, güey. Y se lo admiro un chingo, o sea, su historia se la admiro un chingo porque a mí me dio mucho gusto el saber el día que él iba a debutar porque pues yo fui una de las primeras personas que se enteró al momento de que él iba a debutar y al saber todas las injusticias que él había pasado, que lo echaran para un lado como el patito feo, me dio un chingo de orgullo y verlo ahorita, todo lo que ha logrado el cabrón, todo lo que ha hecho, me da mucho gusto y mucho orgullo porque pues no está fácil. Muchas personas pudieran decir o comentar sobre él, pero alguien que realmente lo conoció desde que pues no era nada, ni nadie, ni nadie daba un peso por él, pues se da cuenta y le da mucho más orgullo a uno el saber este tipo de cosas, ¿verdad? Porque pues al final del día era un compañero que estaba al lado de mí y tocó ver esas injusticias, esas cosas negativas que tiene el fútbol, que al final del día las personas que están encargadas de todo eso buscan un molde y este cabrón no entraba en ese molde, entonces tuvo que romper ese molde para poder eh, querer lo que él quería, para poder lograr lo que él quería y se lo admiro mucho y lo aprecio mucho al cabrón, pero son cositas que uno se va dando cuenta que pues también puede ir cargando con ese tipo de situaciones donde está complicado tener que rendir al 100% teniendo eso. O sea, esa competitividad de que al 100% esas frustraciones, esas inseguridades, creo que es bien importante mantener la salud mental dentro de no solo del fútbol, de los deportes, de cualquier deporte que vayas a hacer y en la vida en general también es bien importante no buscar afuera resolverlo de afuera, sino primero resolverlo de adentro. Pero como un niño pequeño, pues no sabe, no entiende. Y creo que es importante poner atención en eso. Las personas que trabajen en eso, eh, es importante poner atención en los deportistas. Porque muchas veces creo que el mexicano no carece de actitudes en lo deportivo, sino en lo mental. Creo que es un tema 100% mental lo que pasa en los futbolistas. Yo hablo desde mi experiencia, desde lo que yo viví, ¿verdad? Pero considero que sí es muy importante el tema mental, el estar bien preparado para lo que te venga, el entrar a un estadio y que te griten, que te tiren con las monedas de
sí, o sea, que te tiren con eso en los tiros de esquina, o sea, como que lidiar con todas esas cosas, pues en su mayoría no te la enseñan, no te enseñan ese tipo de cosas en el fútbol cuando estás joven. Sí te enseñan a cómo ser un profesional, pero no te enseñan mucho a lidiar con ese tipo de situaciones que al final del día te afectan, te bloquean, no te dejan avanzar. Y creo que es importante poner esa atención en los jugadores para poder eh, optimizarlos y llegar a un nivel máximo para que puedan, eh, si son buenos, que sean mejores y que puedan rendir más y que puedan rendir mejor y que puedan estar desbloqueados de su cabeza para que podamos tener más joyas en el fútbol. Entonces, para mí es importantísimo la salud mental, es muy importante tomarla en cuenta porque pues, es fundamental y no solo en los deportes, sino en la vida cotidiana. Mantener eso es importante. Eh, y sí, o sea, pero a pesar de todo esto, también pues hay cosas que tienes, que cargas, como el miedo al fracaso, o sea, esa presión de que he estado aquí, tengo que triunfar porque ya estoy, y ese miedo a ese fracaso te mete muchos demonios. O sea, jugar en los partidos, yo recuerdo de que, y si la fallo, y si estoy mal, y si tengo una clara de gol y la fallo, ya no me van a meter y me van a correr y me van a... Y creo que todas esas inseguridades pues surgen de la competitividad, claro, o sea, porque no estás en cualquier institución, estás en una de las mejores del mundo y tienes que ser competitivo y es completamente válido, pero también creo que siendo una de las mejores del mundo, debe de tener más atención en lo personal, o sea, fuera de lo futbolístico, en lo personal, tener sesiones o lo que sea para poder desbloquear a esas personas, desbloquearlas y que puedan salir adelante, que si en 5 años salen una o dos joyas, que salgan en esos 5 años 5 o 6 joyas. Entonces, y es un ganar-ganar porque al final del día se venden esos jugadores y terminas eh, recuperando toda la inversión que tuviste. Entonces, pues sí, eso eran cosas que en lo personal terminaban perjudicándome al punto de que pues todas esas inseguridades al final del día me hicieron pensar que no daba el ancho, que no era suficiente, que no, y no le ponía atención a eso, más bien me desviaba más y pues llegó el punto de que me dieron las gracias ahí y cuando a mí me dieron las gracias, pues me cayó un boom de realidad que decía yo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Es que yo no sé hacer otra cosa. O sea, estudié, terminé mi carrera y todo, pero no sé hacer otra cosa que no sea esto. ¿Qué voy a hacer? Y seguí buscando en el fútbol. eh, fui a Querétaro, me dijeron que no la primera vez. Me dijeron, no, ¿sabes qué? No, pues ya estamos completos, güey, ya está el equipo completo, todo bien. Y ahí voy con la cola entre las patas para Culiacán. Y, y así de creerme ese don chingón de que, sí, yo, y pues llegas y llegas con una cara de perro arrepentido, como que puta, o sea, no fui lo suficiente, no pude mantenerme, no pude quedarme, no pude. Y, y tal cual ya iba a tomar la decisión de quedarme ya sin el fútbol, iba a tomar ese paso de ya dejar el fútbol porque pues quería tener una vida común y corriente, porque yo veía a mis compañeros, a mis amigos, perdón, que los veía en las redes sociales y divirtiéndose, saliendo, viviendo una vida normal. Y yo decía, pues es que yo también quiero, o sea, quiero ser futbolista profesional, pero también quiero tener esa vida. No la he tenido y quiero. Y al final del día, pues terminé decidiéndome por seguir jugando. Empecé de nuevo en Culiacán con los Dorados de Sinaloa. Y empecé ahí y empecé a jugar. Y ese mismo bloqueo mental que yo tenía, que venía cargando desde antes, pues no me dejaba liberarme y dejar de estar para poder estar al 100%. No podía, no.
mi cabeza no me dejaba, no entendía qué era lo que estaba pasando y la cagaba en cosas tan sencillas, goles tan fáciles, y eran cositas que venía cargando y me frustraba más y me frustraba más y me frustraba más. Y creo que hasta el día de hoy son secuelas que a mí me ha dejado el fútbol, de no saber manejar ese tipo de situaciones y no poder platicarlas, porque pues no entiendes uno que necesitas esa atención de salud mental, de saber qué vienes cargando, de saber qué traes. Ni siquiera tú lo sabes, o sea, y pretendes ¿cómo pretendes sacarlo? Si no sabes qué es lo que tienes, simplemente te está yendo mal y tienes ese bloqueo, y por más que te esfuerzas, por más que vas al gimnasio, por más que haces las repeticiones que haces, tienes esa inseguridad de ti. O sea, se creó una inseguridad en mí cabrona. O sea, esa inseguridad me afectó en todo, a lo largo de mi vida me afectó hasta no hace mucho, realmente, hasta no hace mucho. Eh, Imagínense, yo dejé de jugar fútbol hace 5 años, no, perdón, hace 6, hace casi 7 años. Yo dejé de jugar fútbol y hasta hace apenas unos meses pude entender qué era lo que había dentro de mí, el por qué tenía esa frustración, ese bloqueo mental, esa inseguridad que no me dejaba, de verdad, no me dejaba hacer las cosas. Porque, pues sí, por más que yo me esforzara, por más que yo quería, no me daba, no entendía. Y sabía que no era un tema futbolístico, sabía que en lo futbolístico yo estaba súper bien, en temas de actitud, de todo eso, yo estaba súper bien, simplemente era un bloqueo mental donde yo pensaba que no era suficiente, donde tenía esa insuficiencia de que más, y no está bien, y tienes que hacerlo más así. Y tenía un bloqueo mental donde claro, venía de un lugar donde la competitividad está a la orden del día en todo, pues te quedas con ese chip y lo maximizas, pues imagínate, o sea, ya no sientes que estás haciendo lo suficiente, sientes que necesitas más y más y más y nunca es suficiente y terminas frustrándote demasiado. O sea, yo tenía una frustración altísima y más que pues vivía en mi estado, de donde soy, en Sinaloa, en Culiacán, y pues veía a mis compañeros, a mis amigos, perdón, los veía y me decían, güey, es que eres un futbolista frustrado, güey, es que ya deja eso de lado, ya, güey, ponte, vamos a trabajar, güey, vente, ya eres frustrado. Y me acuerdo mucho de uno de mis amigos, el Místico, que me decía, o sea, güey, es que eres un futbolista frustrado, güey, o sea, ya supera el fútbol, güey, ya, o sea, y a mí me molestaba un chingo, me enojaba mucho que él me dijera eso, porque genuinamente, o sea, sí era eso, o sea, sí era una frustración que yo tenía de que las expectativas que yo tenía del fútbol no las había podido lograr y tenía un bloqueo bien cabrón. ¿Por qué? Porque yo decía, es que sí, y ya, y en esta va a ser la mejor, y más, y más, y más, y más. Y terminaba donde mismo. O sea, al final del día, eh, igual pasaron cosas en ese equipo donde, pues, a mí me habla Querétaro nuevamente y pues por el mal rendimiento realmente que yo tenía en Dorados, pues no jugaba, estaba en la banca, estuve en la banca y yo hablé con el entrenador, mira, pues yo tengo esta situación, me están hablando de Querétaro, yo pues quisiera tomar esa oportunidad, no sé, dame la oportunidad. Y pues le recalqué, mira, yo no he venido jugando estos 6 meses, pues allá me ofrecieron jugar. Y me dice, pues, ¿sabes qué? Pues no, yo te voy a necesitar aquí y pues no tienes, o sea, no puedes ir. Y yo, qué puta, o sea, y yo decía, bueno, yo necesito seguir avanzando. Y tal cual, yo me fui, ¿verdad? Me fui, yo creo que de cierto modo estuvo mal el hecho de que me fuera. Pero por otro lado yo decía, bueno, si yo hablo con estas personas y convencen a las de acá, pues puede que me venga, ¿verdad?
Entonces, pues esa era mi idea, esa era mi tirada. Y, y tal cual, pues yo me fui a Querétaro y desde el día uno, pues hacer pretemporada, estar ahí al 100%. eh, y tal cual empecé a hacer la pretemporada, yo considero que fue la mejor pretemporada que yo tuve a lo largo de toda mi vida como futbolista. Me fue súper cabrón. Y, y pasó algo bien interesante, que desde el día uno que supieron, o sea, que me dijeron que pues ya podía pertenecer al equipo, eh, eso sí se lo reconozco mucho al club, que había una psicóloga. Y desde el día uno la psicóloga habló conmigo y yo me sentí como que, por ese instante yo me sentí como que libre, liberado de poder decir lo que sentía, lo que pensaba. Y se notaba en la cancha, se notaba en la cancha, los entrenadores lo veían, el entrenador de primera pues lo veía y tal cual yo ya estaba encaminado para eso, para ese torneo, jugarlo allí en primera y todo, pero eh, pasa una situación donde aquí es donde voy a recalcar mucho el hecho de Dorados, de que sí existen las influencias dentro del fútbol mexicano, donde si un equipo quiere, te puede bloquear y acabar con tu carrera profesional. Lo hay, existe y desgraciadamente pues tienen ese poder, porque me pasó, lo viví, me pasó y fue algo feo, porque yo sabía que no cabía en Dorados, ¿verdad? Yo sabía, ¿por qué? Porque en ese entonces había llegado pues Maradona, estuvo Maradona ahí y sabíamos que el proyecto era para gente experimentada que querían ascender al equipo o competir por los primeros lugares. Entonces, tú ahí no vas a apostar por un joven, por alguien que pues dudas si meterlo, si darle minutos o no. Y yo sabía que yo no estaba contemplado al 100% en el plantel. Sin embargo, pues pudiera estar contemplado, pero no como titular, ni siquiera como banca. A lo mejor como de espectador y a veces de banca. ¿Me entiendes? Entonces, eh, pasó eso, yo hablé con la gente de Querétaro y de verdad yo fue de las veces que me sentía tan bien conmigo mismo de mi mente y decía yo, es que aquí ya voy a forjar mi carrera y todo. Entonces, pues yo hablé con los directivos de Querétaro y le dije, miren, yo tengo esta situación y pues allá así está la situación. Y me dijeron, no te preocupes, vamos a hablar con ellos, de verdad estamos bien interesados en ti, te necesitamos acá, vamos a hablar por ti. Y yo, pues no, pues muchísimas gracias. Y en ese entonces, pues mi papá ya estaba hablando con la gente de Dorados. Entonces, a mi papá le dijeron, ¿sabes qué? No hay manera y lo que él hizo está muy mal y se tiene que regresar ya. Y yo me quedé y yo le dije a mi papá, papá, pues mira, yo tengo el contrato donde aquí me están diciendo que me pagan tanto y yo no recibo ningún sueldo. Pues hay que agarrarnos de ahí, vamos por un abogado y que me liberen mi carta, mi cláusula y poder estar acá. Ah, pues fue como declararles la guerra al equipo. O sea, ¿por qué? Porque en ese entonces, pues la gente de Querétaro fue a hablar con ellos y pues la gente de Dorados dijeron, ¿sabes qué? No, pues queremos, creo que, no sé si $1 o $2 millones. Y yo cuando dije, ¿cómo? Pues, ¿cómo que están pidiendo dinero por mí si yo no valgo nada? Y ya me dice la gente de Querétaro, mira, güey, la neta, estas trabas las ponen cuando te quieren poner a ti, o sea, no te quieren dejar venir, güey, no te quieren dejar venir a avanzar aquí, porque realmente el dueño de Querétaro no va a querer pagar eso por alguien que pues, no tiene la experiencia suficiente, ni mucho menos, y esto y que lo otro, y pues me explicaron, y con justa razón, dije yo, puta, o sea, qué culeros. Y tal cual me dijeron, mira, tú te puedes ir si pagan esto por ti. Y yo, como que, espérame, dame chance, o sea, ni siquiera me necesitan aquí. No, pues es que tú tienes que estar acá y ya para tal día te tienes que presentar a, a entrenar. Y pues yo me molesté mucho porque tenía mucha ilusión, yo sentía que ahí me iba a ir súper bien.
Y lo feo, o más bien lo frustrante, que la persona que era mi banca en Querétaro, pues todo ese torneo jugó, si no era de titular, jugaba regularmente en los partidos en esa temporada. Y yo me quedé como que puta, pues esta persona era mi banca, pues. Y son esos bloqueos que dices tú, cabrón, ¿cómo? Y son esas injusticias que hay dentro del fútbol, que no te dejan avanzar si ellos no quieren, si les caes mal o yo considero que no hice algo mal al 100% porque había manera de arreglarlo y ellos siempre se negaron, nunca quisieron arreglar nada, dejarme ir y me pusieron trabas. Al final del día me dijeron, no, güey, no, no, no y no. Y tal cual, me regresé y yo les dije, ¿sabes qué? Si yo no voy a estar contemplado para jugar en el primer equipo, para tener minutos, pues yo ya no voy a ir. Yo no voy a presentarme y te voy a poner una demanda porque en mi contrato dice que me estás pagando tanto y yo no estoy recibiendo nada de dinero desde hace 6 meses, le digo yo. Y esto es la real. O sea, pasa que ellos, para justificar sus papeleos, ponen que están pagando tanto, pero realmente no te pagan. O sea, y platicaba con mis compañeros que vivían en Casa Club, pues vivían de la chingada, la neta. O sea, vivían de la chingada, pero tenían que morderse un huevo porque pues querían tener ese sueño. Y muchas veces pasan cosas o pasamos cosas por querer tener ese sueño que dices tú, cabrón, ¿qué hago aquí? ¿Qué estoy haciendo en este lugar tan feo, tan horroroso? Y empiezan todavía más cosas donde valdrá la pena, no valdrá la pena, será bueno, no será bueno seguir con esto. Y la verdad, yo sí me agüité un chingo cuando me dijeron eso, o sea, de que no, pues tienes que regresar y tienes que esto y tienes que lo otro. Y total, pues me hicieron saber que pues no iba a estar contemplado con el primer equipo ni para nada. Dije, ¿sabes qué? Yo, pues, gracias. Y en ese lapso, pues yo dije, ¿sabes qué? Ya estuvo bueno. Me voy a poner a estudiar algo, otra cosa, lo que sea. Pero ya, el fútbol ya, porque de verdad me estoy desviviendo por el fútbol y ya perdí mi norte. Ya no sé lo que quiero, ya no sé si realmente quiero esto. Y seguía con eso, con esos problemas mentales de que decía, puta, o sea, no sé, y no sabía con quién hablar, con quién platicar, alguien que pudiera escucharme o entenderme. No había quien, porque pues vuelvo a lo mismo. O sea, mis amigos eran los mayores haters que tenía. Entonces pues era muy complicado hablar con ellos porque pues no sabían y no entendían qué es lo que era vivir dentro de ese mundo y, y pues tener que cargar con eso. Yo recuerdo que estuve un tiempo así sin jugar y de una me habla uno de mis amigos y me dice, güey, estoy acá en Mochis, cerca de Culiacán, igual en Sinaloa. Me dice que estoy en Murciélagos, güey, vente, cáele, necesitamos un delantero como tú, tal cual, tus cualidades, güey, un cabrón correlón, perro, o sea, qué chingón. Y yo me quedé como que, no, güey, es que ya, yo estoy ya en otro lado. Me decía como que vente, güey, dale, esta es tu última oportunidad, te va a ir bien, güey, el equipo está bueno y no sé qué y no sé cuánto. Pues total, que yo llegué allá a Mochis, hice las pruebas, todavía tenía que ir a hacer pruebas y al final del día pues terminé quedándome, porque esa fue otra situación. O sea, yo llegué ahí pues tal cual un desconocido y ellos ya tenían su cuadro, su gente, y que venga un desconocido a pintarles la cara, pues no les parece, ¿verdad? Entonces tuve que ganarme un lugar ahí, tuve que ganar el respeto ahí y todo era por un tema de ego. Yo decía, yo vengo aquí y yo vengo a quedarme porque quiero, no porque nada, o sea, porque yo quiero. Y tal cual, y ahí volvió a aprender esa chispa en mí de confiar en mí, y dije yo, mira, aquí es. Y empecé a darle y empecé y con altibajos y, y empiezas a lidiar con tus mismos compañeros de equipo que pues tú tienes 19 años
y esos cabrones pues ya tienen 30 y tantos, y es una diferencia muy grande donde pues la forma de ver las cosas o de pensar es otra. Y ahí fue donde pues empecé a madurar más, porque ya eran personas más experimentadas en cuestión de que te daban la atención, te daban el lugar y te decían, güey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Dale para adelante, güey, no te rindas, chíngale, güey. Y esto y lo otro. Y yo era la persona más joven en el cuadro titular. Y para mí era decir como que, a ver, espérame, yo estoy compitiendo y estos cabrones pues tienen más recorrido, unos jugaron en tal lugar, otros en otro lugar. Y, y empezó otra vez esa confianza en mí. Empezó otra vez esa confianza de decir, mira, yo sé que puedo, vamos a darle, vamos. Y empecé a sumar. Y al final del día se vieron esos resultados. Pude tener ese desbloqueo por mí solo. Y cómo son las cosas que me estaba yendo súper bien, súper bien, pero cómo son las cosas que 2 semanas antes de la pandemia se me rompe la rodilla. Se me rompe la rodilla y ahí fue el fin de mi carrera. Fue el fin de mi carrera futbolística y fue un final agridulce porque era la primera vez que mi papá iba a verme jugar, pues sí, profesionalmente. Y, y tuve la fortuna de meter el gol del gane y de ir a dedicárselo y abrazarlo. Fue un orgullo bien grande para mí que él estuviera ahí, porque pues yo sé que él se sintió orgulloso de ese momento. Y no sé, 5 o 10 minutos después, pum, me quebro la rodilla y pues se acabó mi carrera. Por eso digo que fue algo pues agridulce, porque al final del día pues ahí estaba mi papá, mi mamá y me vieron que la gente pues me ovacionaba, me quería, y se sentía, entonces como que vieron un poco de mí, pudieron ver lo que era su hijo y que se sintieran orgullosos, porque pues al final del día era algo también que como que quería regalarles y lo conseguí, pero creo que mi retiro fue de una mala manera. Pues nadie quiere retirarse de esa forma, ¿verdad? Y es como dicen, o sea, yo era bien chingón para el fútbol, nomás que me chingué la rodilla. Y es cierto, o sea, realmente yo sé que si yo le pregunto a mis compañeros que ahora mismo están jugando en primera, y me dicen, cabrón, es que tú eres muy bueno. Y yo sé que yo era muy bueno. El detalle que lo mío fue mucho un tema mental, un tema de no saber resolver mis problemas mentales, mis dudas, mis inseguridades, el no sentirme suficiente. Yo creo que a mí fue lo que más me afectó, no tener un soporte. Y entonces por eso es que digo yo, se necesita, sorry, se necesita esa atención. Se necesita esa atención porque pues nunca sabes a quién le puedes estar desbloqueando la mente para que pueda llegar a lejos. Y pues imagínate, yo me troné mi rodilla y 2 semanas después se vino la pandemia y a encerrarse todos. A encerrarse todos, a tomar las precauciones necesarias y yo con la rodilla así, una bola gigante y no me podían operar porque esa era otra situación, o sea, dentro del club pues no se quisieron hacer responsables de mí, no me pagaron mi operación y hasta la fecha no me han respondido nada, no se quisieron hacer responsables y te digo, o sea, en el fútbol existe mucha corrupción, como de este tipo donde se justifican con cosas o terminan archivando las cosas y con la influencia y con el poder que tienen, pues no puedes luchar contra eso y a eso le pasa a muchísimas personas, a muchísima gente dentro del fútbol que con el poder y con la influencia que tienen los clubes los entierran y por más que tú seas bueno, ya no te dan la oportunidad. Y es bien feo, la neta, que te pongan esas trabas para que puedas cumplir tus sueños porque nunca saben ellos qué pudieran estar haciendo contigo, cómo te pudieran estar haciendo sentir al final del día. A ellos no les interesa porque para ellos
a ti te ven como un negocio y tú eres dinero para ellos. Entonces, si tú no les aportas ni le generas nada, te van a hacer a algún lado. Y eso es duro, pero lo entiendes después y ves cosas que dices, ay, güey, no manches, o sea, como esta que les digo de que no se quisieron hacer responsables de mi operación. Ellos creo que me quedaron debiendo como 4 meses de sueldo, donde pues a veces que ni siquiera te daban de comer ahí o nada, o sea, vivías en una situación deplorable y todo por querer cumplir tu sueño. O sea, todo por querer cumplir ese sueño, tienes que aventarte por cosas así. O sea, el mismo Wherever lo dice, o sea, cuando él estuvo en el mismo equipo y lo dice, o sea, había jugadores que pues nada, tenía que yo aportarles también porque no tenían ni para comer. Y es la realidad, y eso pasa, y está cabrón, o sea, vivir eso, está bien cabrón. Pero pues nada, te digo, mi historia pues terminó de esa manera y para mí era bien complicado que en medio de la pandemia y yo con la rodilla sin operar todavía, eh, porque pues no te podían operar porque solo atendían a gente que pues de COVID. Entonces, eh, pues fue bien complicado para mí porque me hablaban equipos y me decían, oye, ¿no quieres venir acá? Y yo les decía, no, pues que sabes que sí, pero estoy de tal manera. No, ¿sabes qué? Pues primero aliviánate y después te vienes. Y con justa razón, o sea, ellos no iban a invertir en mí en una operación de no sé, $50,000. No, eso es demasiado. De 50,000, 100,000 pesos, si no es que más, realmente no recuerdo cuánto costó la operación. Eh, sí, o sea, no iban a invertir primero en mí antes de que yo les diera algún rendimiento de algo. Entonces era completamente válido y yo me quedaba como que bien agüitado de que, puta, o sea, no manches. Y me hablaron 2, 3 equipos y me dijeron lo mismo, no, pues primero aliviánate y ya después vemos. Y pues yo dentro de mí sí me sentía mal porque decía, puta, o sea, qué feo, o sea, que pasé por todo este tipo de situaciones y ya no pueda seguir con mi carrera. Entonces, ¿por qué? Porque decía yo, si me operan ahorita, son 6 meses de recuperación, entonces pues yo ya a la edad que tengo, decía yo, pues no sé si los equipos me quieran esto y lo otro, y dije yo, ¿sabes qué? Ya, o sea, terminé, o sea, tomé la decisión de decir, ya no voy a jugar profesionalmente, pero nunca cerré ese ciclo, nunca lo cerré y por eso me acuerdo mucho de mi amigo que me decía, güey, eres un futbolista frustrado. Sí, sí lo era. O sea, era un futbolista muy frustrado, el más frustrado que pudiera haber porque yo sabía que pude haber llegado más lejos y que pude haber hecho mejor las cosas, pero no encontré los medios para poder desarrollarme de esa manera. No encontré la atención necesaria para poder desarrollarme de esa manera. Por eso digo yo que ser profesional no es para cualquier persona. Por eso yo admiro mucho, respeto mucho a cualquier profesional de cualquier ámbito, porque no es fácil, no es nada fácil. Por eso a cualquier deportista de cualquier ámbito que sea profesional, lo respeto no por el deporte, sino por la disciplina que llevan y la mentalidad que tienen. O sea, porque sí, o sea, todo tiene que ver con la mentalidad y en todo este transcurso mi mentalidad estaba hecha pedazos, estaba rota, estaba en el piso. ¿Por qué? Por temas de inseguridades, por temas de insuficiencia, de que me sentía insuficiente. Entonces, por eso creo que es bien importante implementar esa salud mental. Tú que pudieras ser jugador o tú que pudieras ser padre, implementar eso es fundamental y esa salud mental viene desde poner la atención necesaria, la atención adecuada en ti, no buscar en afuera, sino adentro de ti, en resolver tus situaciones y como papás, pues estar ahí para las personas. No es solamente voy, te dejo entrenar y ya está. A ver cómo te fue, qué hiciste, quedarte al entrenamiento si es posible, y ver que esa persona mejore, impulsarla.
creo que esas son las cosas que un niño te lo va a agradecer. O que si tú como profesional quieres, tienes que tomarte esa atención también. Tienes que tomar esa atención en ti y dedicarte tiempo a ti. Cómo estoy, cómo me siento, cómo estuve hoy que me sentí de tal manera, cómo estuve tal día que me sentí mejor. O sea, yo creo que está dentro de nosotros y eso yo no lo entendía hasta hace poco, hasta hace algunos meses yo entendí eso, que, que las cosas para que estén bien afuera, primero tenemos que estar bien dentro de nosotros, estar en paz con nosotros mismos, hacer las paces con nuestra mente, con nuestro subconsciente y poder optimizarnos, ser la mejor persona que podamos ser, pero todo viene desde adentro de nosotros. Y no es fácil, no es fácil, por eso te digo yo que el implementar más esa atención o salud mental en los jugadores, no solo de fútbol, sino en cualquier ámbito, es primordial, porque muchas veces estamos lidiando con cosas que tal vez tú pudieras considerar insignificante, pero nosotros las maximizamos de una manera tan cabrona que nos terminan afectando en el rendimiento deportivo. Entonces, es bien importante eso, para mí es bien importante y si en algún momento con mis hijas se requiere eso, yo voy a tener la atención necesaria para ellas y si en algún momento ellas les toca irse a otro estado y competir o lo que sea, voy a tratar también de estar al pendiente de lo mental, porque yo sé que en lo deportivo a ellas no les va a hacer falta nada, al contrario, van a ser pues, ese ejemplo, siempre van a estar ahí al principio porque lo veo en ellas y creo que es así, entonces eh, eh, es importantísimo eso y con eso quiero pasar un poco a tres preguntitas que me hicieron, que las tengo aquí, que quiero contestarlas, que pues son interesantes, la verdad, son interesantes las preguntitas. Entonces, pues vamos a ellas. La primera es, ¿qué significó para ti ser futbolista profesional? Ay, perdón. Pues para mí ser futbolista profesional significó algo muy bonito, muchas enseñanzas, mucho aprendizaje, a valorar, significó pues realmente lo que soy porque en ese lapso de profesión, de profesionalismo, perdón, te forjas a ser competitivo, a mejorar, te forjas a ser una mejor persona y creo que yo me quedo con eso, o sea, me quedo con esas cosas que me dejó el profesionalismo, el, 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 el ser mejor persona y ahora entiendo que ese perfeccionismo que tenía de ponerme metas inalcanzables, pues era mi problema. Cualquier meta que te propongas la puedes lograr, pero no es llegar de punto A a punto B. Tienes que pasar por todo el abecedario para poder llegar al punto. Y eso era lo que yo no entendía. Entonces, todo eso lo vine a entender ya después con mi... Perdón. Sorry, hubieron unos problemas técnicos, pero pues nada, aquí estamos ya de nuevo. Eh, Vamos a pasar a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, ¿hay favoritismo dentro del fútbol? Yo considero que sí, existe mucho el favoritismo donde los entrenadores se casan con jugadores, donde pues sí, los directivos se casan con jugadores que pues les apuestan. Ellos les van a esos y de cierto modo tienen más privilegios, tienen más detallitos y tú lo notas y tú lo ves y a ti te da como para abajo. Bueno, yo pues realmente en mi experiencia, eh, no que fuera de los favoritos, pero sí me tenían en un concepto bueno, porque pues era bueno realmente. Pero sí existe 100%. Hay muchos casos que pues realmente tengo el caso de el hijo de Calero,
que era un jugador malo, la neta, muy malo. Discúlpame, pero es la verdad. Y, y pues, o sea, era tan favorito o tenía como que esa responsabilidad con él de que por su papá, por el legado de su papá y terminaron haciéndolo jugar fútbol profesional, o sea, de no saber ni siquiera correr. Entonces ahí es donde entran esos casitos de favoritismo y existe y en el fútbol mexicano existe y va a seguir existiendo toda la vida, toda la vida. Entonces creo que sí hay favoritismo dentro del fútbol. La siguiente pregunta ¿es cierto que los equipos te pueden dejar estancados? Y sí, sí, a mí me pasó, yo tengo esa experiencia que me dejaron estancado, ya no me dejaron avanzar por X o Y razón, me pusieron trabas y ya no pude seguir. Y creo que no solamente es mi caso, sino el caso de muchísimos jugadores, que son buenísimos, pero que tienen detalles con los directivos o con los clubes y les ponen una cruz y ya no me lo toquen porque pues no, me cae mal. Y de esa manera pues te bloquean, te ponen esas trabas, entonces es feo, la verdad, es feo. Pero sí pasa, hay muchísimas cosas dentro del fútbol que pasan, que no se ven a simple vista, pero pues se ven cuando ves todo desde adentro, desde las entrañas del fútbol, ves cosas y ves situaciones y ves cómo funciona todo. Por eso me esmero mucho en decirles que cuando alguien sea un jugador y quiera eso, pues tiene que tener muy claro que van a pasar muchísimas situaciones. En el profesionalismo pasan muchísimas cuestiones y tenemos que estar preparados bien mentalmente, porque muchas veces no es, no depende en lo deportivo, sino en lo mental. Muchas veces nos tronamos en lo mental y creo que es muy importante tomar en cuenta eso porque pues te ayuda a rendir al 100%, te ayuda a estar enfocado, te ayuda a estar donde debes de estar y es clave. Entonces, nada, con esto vamos a llegar al final del episodio. Muchas gracias por quedarte hasta aquí, muchas gracias por ver el video. Me ayudarías mucho pues dándole like, compartiendo a alguien que te gustaría que supiera de esta historia. Eh, y si puedes, pues sígueme también, me ayudarías mucho a crecer y a llegar a más personas que puedan ver estas situaciones, se puedan sentir identificados o simplemente puedan tomar una perspectiva de cómo es la situación dentro del fútbol profesional, cómo funciona de cierto modo el sistema ahí adentro. Y nada, pues muchísimas gracias por quedarte, por estar y te lo agradezco mucho. Así que nada, nos vemos en la próxima. Esto fue tu podcast Vibras Positivas. Así que nada, chao.